Amigos, un video sobre la innovación educativa. Tema: pedagogía. Elementos de la innovación hay 5 a saber. En cuanto a lo económico, lo político, lo legal, pedagógico y tecnológico. En este caso me refiero y voy a explicar en lo pedagógico. Los modelos didácticos a saber son modelo de transición, modelo condicionamiento, modelo de descubrimiento, modelo constructivistas. El modelo de transición se caracteriza por tener el conocimiento es solo contenido o unidades. La relación del conocimiento es de emisor, que es el docente, receptor, el estudiante. El estudiante es el que contiene sujeto pasivo. La psicología de las ideas claras, donde el fracaso y el error son castigados al estudiante. Modelo condicionamiento. Se caracteriza por estudiante ser pasivo, docente define los aprendizajes. Lo más importante son los comportamientos observacionales. La psicología del éxito o de la psicología de los objetivos. Se busca evitar los errores del proceso de transmisión. El conocimiento se divide en unidades dependiendo de unas a otras. El error no es fuente de aprendizaje. Si existe, no es culpa del estudiante. El docente revisa los errores para publicarla para búsqueda de los mejores resultados de transmisión. Modelo de descubrimiento se caracteriza por docente desempeña por medio del método científico. El rol del estudiante está en descubrir los conocimientos previos. Modelo constructivista se caracteriza por se fortalece a partir del siglo XX, es de cambio e innovación. Se interesa por los cambios, neurociencia, lo cognitivo, la psicología, la transmisión de enseñanza-aprendizaje. El error es una oportunidad y no es castigado. El docente es un facilitador del aprendizaje. Se hace énfasis en el aprender a aprender, aprender a hacer. El rol del docente y el estudiante dependen del modo o estrategias didácticas. Estrategias didácticas para la formación de competencias. Didáctica por competencias es un camino mediante el cual se medía el aprendizaje de las competencias de los estudiantes acorde a unos determinados propósitos y empleando estrategias, técnicas y actividades pertinentes a dichas competencias y el proceso de formación de los mismos estudiantes considerando sus necesidades y aprendizajes previos. La didáctica por competencias consiste en planear, se va a realizar o formar, teniendo en cuenta que los aprendizajes son previos, el proyecto ético de vida de los estudiantes, los problemas del contexto, el PEI, Plan Educativo Institucional. Se parte de los 4 pilares del saber dados por la UNESCO: saber hacer, saber ser, saber conocer y saber convivir juntos. El saber hacer para poder influir sobre lo propio entorno. 2. Saber ser es proceso fundamental que recoge los tres saberes, hacer, conocer y convivir. Saber conocer es adquirir instrumentos de comprensión. Saber convivir o vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Didácticas y estrategias de la enseñanza del aprendizaje. Usualmente se habla de didáctica como por ejemplo contenidos didácticos, materiales didácticos, juegos didácticos. En ese orden de ideas, la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga en buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definidas por las pautas para conseguir los conocimientos que siguen de una manera más eficaz a los estudiantes. Se relaciona con las escuelas, enseñanza, aprendizaje. Está muy ligada en el ámbito educativo.
Es el estudio de la didáctica es necesario para la enseñanza sea más eficiente, ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del estudiante. Entonces, didáctica es el conjunto de procedimientos, técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas como las matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, español, etc. La didáctica busca la adaptación de cada una de ellas, no se preocupa por lo que se va a enseñar, sino cómo se va a enseñar. Palabra didáctica se deriva de la palabra griego didasken, es enseñar, y teken es arte. En conclusión, didáctica es el arte de enseñar. Como arte depende de la personalidad del docente y forma de enseñar. Se da como una disciplina por destacadas investigaciones cómo enseñar mejorar. Didáctica hace referencia a todas las técnicas y procedimientos aplicables a toda la ciencia disponible. La didáctica se divide en dos, didáctica general y específica. Didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o área. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables y que dan mayor eficiencia a lo que se enseña. Didáctica específica estudia los métodos y prácticas aplicadas para la enseñanza de cada campo, disciplina o área en concreto. Dentro de la didáctica hay varios conceptos, entre estos tenemos herramienta didáctica, son todos los instrumentos que cuenta el docente con las clases. El ejemplo, herramientas digitales como la plataforma en líneas Meet o Zoom. Recursos didácticos, es el artefacto destinado con el fin específico para el desarrollo y enriquecimiento del estudiante, favoreciéndolo la enseñanza-aprendizaje, que facilita la interpretación del contenido que el docente va a enseñar, tales como el marcador borrable, proyector, el tablero, el televisor, el computador, etc. Estrategia didáctica es la planificación del proceso entre enseñanza y aprendizaje, la cual el docente elige las técnicas, recursos, tácticas y actividades que se pueden emplear para cumplir los objetivos educativos. Ejemplo, el mapa conceptual, el esquema, gráficos, etc. Material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoja, lápiz, esfero, transportador, compás, regla, etc. En conclusión, la didáctica es aquella disciplina que se encarga en buscar los mejores procedimientos, actividades, estrategias y lo más importante, las mejores formas de enseñar. En otras palabras, didáctica es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar, diseñar planes de la teoría pedagógica. Entonces, el concepto de didáctica, ¿qué es? Es una ciencia. ¿Dónde está ubicada? Ubicada en la educación. El objetivo de que trata, estudia e interviene el proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad, ¿para qué sirve? Para obtener formación intelectual. Todo docente debe realizarse las siguientes preguntas. ¿Para qué enseño? Para alcanzar objetivos, competencias, capacidades y actividades. ¿Qué enseño? Contenidos y conocimientos. ¿Cómo enseño? Utilizando métodos, técnicas, estrategias didácticas. ¿Con qué enseño? Con medios y materiales educativos. ¿Dónde enseño? En una institución educativa, en un colegio, en la universidad, en el aula, en el laboratorio, en el taller, en el campo. ¿Cuándo enseño? En el tiempo disponible y programado. ¿Cómo evalúo? Usando instrumentos de evaluación. Los elementos fundamentales de la didáctica
Son 4 a saber. Estudiante, ¿quién es el directo responsable del aprendizaje o conocimientos cognitivos? ¿Por quién y para quién? Docente, es un orientador, fuente de estímulo, quien lleva a reaccionar al estudiante. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Trata de entender al estudiante. Materia o asignatura, contenidos curriculares para la enseñanza. Los objetivos de la institución educativa deben ser claros. Métodos o técnicas de enseñanza. Deben ser fundamentales en la enseñanza. Debe ser muy próxima al estudiante. Estrategia didáctica. Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que pueden ser utilizadas a fin de alcanzar los objetivos en el curso. O también es el conjunto de actividades, experiencias a partir del cual el docente traza el recorrido pedagógico que necesitan los estudiantes para construir y reconstruir el propio conocimiento ajustándose a lo sociocultural de su entorno. Y se divide en 2: estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza. Estrategia de aprendizaje son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales, habilidades o destrezas para aprender de modo de actuar para que facilite el aprendizaje, la toma de decisiones. Estrategia de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover el aprendizaje significativo. Las estrategias abordan los siguientes aspectos: diseño, empleo de objetivos, interacción, enseñanza, aprendizaje, preguntas, ilustraciones, modo de respuestas, organizadores y mapas conceptuales. Enseñanza es un proceso mediante el cual se pretende apoyar o el andamiar del aprendizaje significativo. Es una actividad en conjunto donde hay uno o varios docentes, uno o varios estudiantes. El objetivo del conocimiento es el entorno educativo, donde hay docentes y estudiantes. Aspectos a considerar en la elección de las estrategias de enseñanza hay 5. Características generales de los estudiantes tienen que ver con lo cognitivo, conocimientos previos, factores de motivación. 2. Tipos de dominio y conocimiento en general y del contenido curricular en particular de lo que se va a tratar. 3. La meta que se desea lograr y actividades cognitivas y pedagógicas que deben ser realizadas al estudiante para conocerlas. 4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza en estrategias anteriores y progreso y aprendizaje de los estudiantes. Determinación del contexto intersubjetivo, conocimiento ya comportivo. Hay 10 estrategias de la enseñanza. 1. Objetivo. Se basa en enunciados, tipos, evaluación y los tipos, efectos que conocen la afinidad del alcance. 2. Resúmenes. Los efectos esperados, recuerdo de los contenidos, deben ser organizados y previos. Elabora una visión global y precisa. 3. Organizadores previos. Efectos esperados, hace una aceptable a la familia de contenido. Elabora una visión global. 4. Ilustraciones. Visualiza la información. Organizaciones gráficas. 6. Analogías. Comprende la información abstracta trasladada aprendido a otros ámbitos. 7. Preguntas intercaladas. Permite practicar lo que se ha aprendido. Resuelve las dudas y se autoevalúa. 8. Señalización. 9. Mapas y redes conceptuales. Codifica, visualiza, conceptualiza la relación entre conceptos y preposiciones. Y 10. Organizadores textuales. Recuerda lo más importante de un texto. Tipos de estrategia de aprendizajes. Son 7 a saber. Un ensayo es una forma de comunicación de ideas realizadas por un autor que nos da a conocer su pensamiento. Es un escrito en prosa y breve que expone sin errores sistemáticos, pero con profundidad, madurez y sensibilidad. Es una interpretación personal sobre cualquier tema.
Sus características: estructura libre, forma sistemática, breve, estilo cuidadoso. Lluvia de ideas. 2. Lluvia de ideas. Es una técnica grupal que permite indagar o obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre el tema determinado. Sus características: parte de una pregunta central. Se puede ser oral o escrita. Debe existir un moderador. 3. Cuadro sinóptico. Es un diagrama que permite organizar y clasificar de manera lógica los conceptos y relaciones. Sus características: se organiza de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en un orden jerárquico. Se utilizan las llaves para clasificar la información. Diagramas: son esquemas organizados que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce a que los estudiantes organizan la información no solo en el papel, sino en la mente, donde les permite identificar las ideas principales en un orden lógico. 5. Cuadro comparativo. Nos permite identificar las semejanzas y diferencias de dos objetivos o eventos. Sus características: identificar los elementos que deseen comparar, marcar los parámetros a comparar, identificar las características de cada objeto. 6. Línea de tiempo, las cuales se descubren los acontecimientos más importantes de una época o etapa siguiendo una secuencia lógica. Sus características: construir una recta bidireccional dividida en segmentos, seleccionar las flechas. Mapas cognitivos hacen posible representar una serie de ideas, conceptos y temas en significados y relaciones. Características: sirve para organizar cualquier contenido escolar, auxiliar al docente y estudiantes para enfocar el aprendizaje sobre las actividades, ayuda a los estudiantes a contribuir al significado de los procesos. Técnicas didácticas. Tenemos que saber 5 que son: estudios de casos. Es una técnica de aprendizaje donde el estudiante se enfrenta a una situación específica que plantea un problema que debe comprendido, valorado y resuelto por el grupo de estudiantes a través de la discusión, dada la vida real. Aprendizaje basado en problemas. Está centrado en el aprendizaje, investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a una solución, donde el docente explica parte teórica y los estudiantes proponen la actividad de aplicación de los conceptos. Aprendizaje orientado a proyectos o por proyectos, donde se les solicita a los estudiantes por medio de grupos crear, planificar y evalúen un proyecto donde plantean la necesidad de cierta situación. Aprendizaje colaborativo. Está centrado en el estudiante para representarlo en grupos con diferentes niveles de habilidades cognitivas, para entender cada asignatura, para luego ser transmitidos los conocimientos a los que realmente no lo saben hasta que lo entienden. Las técnicas de interrogación: debe ser acompañado por el docente por medio del diálogo y no como sorpresa como se hace con los estudiantes. Hasta aquí doy mi explicación sobre las innovaciones y las técnicas de la didáctica, de innovación, de enseñanza y aprendizaje.